Muy buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, La Gracia. Y hoy queremos compartir una enseñanza prometedora acerca de las formas de gobierno en el reino de Dios. Hay dos versículos que arrojan una luz sobre este tema que nos vemos obligados a citarlo enseguida. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17. Y el segundo es, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 14. El primer versículo nos muestra el gran cambio dispensacional que tuvo lugar con la venida de Cristo. El segundo nos muestra el resultado de ese cambio en lo que concierne al creyente. Bajo el nuevo gobierno de la gracia, el creyente obtiene libertad de la esclavitud del pecado. En un sentido, la ley y la gracia son similares. Ambas nos presentan una norma muy elevada, aunque en esto la segunda, sea el nuevo pacto de la gracia, sobrepasa a la primera. En todo otro respecto a la ley y la gracia son diametralmente opuestas. La ley de Moisés fue dada en el monte de Sinaí, en Éxodo capítulo 19, versículo 20. Dios entonces, quien apenas era conocido por cuanto habitaba en densas nubes, estableció explícitamente sus justas y santas demandas. Si los hombres obedecían, serían bendecidos. Si los hombres desobedecían, caían bajo la solemne maldición de la ley, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Ahora veremos, la ley de hecho fue quebrantada y la maldición merecida llegó antes de tiempo en que las tablas de piedra alcanzasen al pueblo. En el capítulo siguiente, el capítulo 33, nos dice cómo Dios trató en gracia con ellos. Bajo la ley no mitigada por la gracia, ellos debían haber perecido de inmediato. La gracia, por otro lado, significa que Dios se ha revelado plenamente a nosotros en su Hijo, y todas sus justas y santas demandas y han sido satisfechas en la muerte y resurrección de Cristo. De modo que la bendición está abierta a todos. A todos los que creen se les otorga el perdón de pecado y el don del Espíritu Santo. De modo que hay poder para conformarlos a la norma, la cual bajo la gracia es nada menos que Cristo mismo. Las mismas esencias de la ley pues demandan, mientras que la esencia de la gracia es provisión. Bajo la ley de Dios, por decirlo así, se presenta ante nosotros diciendo: dame, ríndeme tu amor y tu debida obediencia. Bajo la gracia, en cambio, Él se presenta con las manos totalmente extendidas diciendo: toma, recibe mi amor y mi poder salvador. La ley dice: haz y vive. La gracia dice: vive y haz. Ahora los creyentes, como lo hemos visto, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Veamos cómo fue que sucedió esto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Lo que produjo el cambio es una palabra: la redención. Pero eso implicó la muerte del Redentor. Él debió ser hecho maldición por nosotros, muriendo en el madero. Y la Biblia entonces nos enseña que Cristo nos redimió de la maldición de la ley
hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Por tal razón, el creyente está facultado a considerarse como muerto a la ley. Nosotros, los creyentes, estamos muertos a la ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos capítulo 7, versículo 4. El creyente murió en la muerte de su representante, Jesucristo. No fue la ley la que murió, como muchos malinterpretan. Por el contrario, nunca la majestad de la ley fue tenida más alto que en cuanto Jesús murió bajo su maldición. Dos cosas suceden, no obstante sucedieron. Primero, una vez que la ley fue magnificada y su maldición fue llevada, Dios suspendió su ira y proclamó la gracia a toda la humanidad. Según el creyente murió en la ley, en la persona de su gran representante, que es Jesucristo nuestro Señor. Él, para usar el lenguaje de la Escritura, murió para ser de otro, del que resucitó de entre los muertos. Y como leímos en Romanos capítulo 7, versículo 4, es decir, Él está ahora bajo el control de otro poder, y ese poder radica en una persona, en el Hijo de Dios resucitado. Con estas dos cosas se relacionan dos grandes hechos. Primero, la ley no es fundamento de la justificación del pecador, más bien el pecador es justificado por la gracia, por la sangre de Cristo, que es por la fe. Esto se encuentra detalladamente y explicado en los capítulos 3 y 4 de la carta a los romanos. Segundo, la ley no es regla de vida para el creyente. Cristo es su regla de vida. Nuestros vínculos son con Cristo y no con la ley. Nunca lo olvides. Esto se halla perfectamente demostrado en los capítulos 3 y 4 de la epístola de los Gálatas. Los cristianos de la iglesia de Gálatas habían comenzado bien. Fueron convertidos bajo la predicación del Evangelio de la gracia de Dios mediante el apóstol Pablo. Y luego vinieron los dañinos judaizantes, quienes eran celosos por la ley y enseñaron la circuncisión de la carne y los obligaron a guardar la ley. Los Gálatas cayeron precisamente en esta trampa, y la respuesta de Pablo es esta: que la ley fue un sistema provisorio. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Gálatas capítulo 3, versículo 17. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. La ley tenía un tiempo de caducación. Ella se abrogó a sí misma, dando paso a la gracia. Entonces podemos ver lo que dice la Biblia, que el fin de la ley fue Cristo, un sistema añadido para poner de manifiesto las transgresiones del pueblo de Israel. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y para actuar como ayo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por medio de la fe. Y una vez que vino Cristo, que la redención se cumplió y que el Espíritu fue dado al creyente, deja la posición de niño menor de edad o la de siervo para venir a ser hijo de la casa divina, siendo así puesto en la libertad de la gracia a la cual hemos sido nosotros llamados. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Puesto que la plataforma de la gracia sobre la cual hemos sido emplazados es mucho más elevada que la ley y a la que hemos abandonado, y volver atrás, aunque sea solo en pensamiento, pasando de la una a la otra, es caer. De la gracia habéis caído. Es lo que dice el apóstol. Quien hace esto: los que de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Y ahora vamos a estar viendo lo que la parábola del hijo pródigo ilustra en este punto. Su pensamiento más alto no se eleva por encima de la ley cuando dijo: hazme como uno de tus jornaleros. Sin embargo, fue recibido en plena gracia, y una vez dentro le fue dado el lugar de hijo. Supóngase, no obstante, que unos días después, con el argumento de querer conservar los afectos del Padre, así como el lugar y los privilegios tan libremente otorgados, él comienza a trabajar como un sirviente de la casa, conformándose rígidamente a las leyes que se deben cumplir los criados domésticos. ¿Qué pasaría entonces? Él así habría caído de la gracia y habría afligido tristemente el corazón de su padre, ya que ello hubiera sido equivalente a un voto de desconfianza en él. Qué importante es, pues, para nosotros tener el corazón afirmado con la gracia. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda que nunca aprovecha a los que se han ocupado de ella. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Espero que esta enseñanza acerca de la forma de gobierno en el reino de Dios te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas son de gran bendición para tu vida, te exhortamos a suscribirte a este canal y nos compartas en tus redes sociales, con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada en aquellos que la oyen, y que nos escriba, que queremos saber tus comentarios. Aleluya. Ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.